25 datos escandalosos, polémicos y trágicos de Mario Almada. ¿Qué dices? ¿Le entramos, hermano? Como en los viejos tiempos. Un hombre que en la pantalla grande parecía inmortal, que disparaba sin pestañear, que sobrevivía a explosiones, emboscadas y persecuciones. Mario Almada no solo actuaba en el cine de acción mexicano, lo definía. Con más de 400 películas, se convirtió en leyenda, pero también en la figura más cuestionada. Sus cintas estaban llenas de sangre, ajusticiamientos y escenas que muchos veían como glorificación de la violencia. Y lo que parecía puro espectáculo, pronto se mezcló con rumores, espionaje político y tensiones familiares que lo convirtieron en uno de los personajes más polémicos de la farándula mexicana. Porque ya le están perdiendo el respeto. Lo que debería de hacer. Número 1. El rey de la violencia en pantalla. Mario Almada cargó toda su carrera sobre la imagen de un hombre que resolvía todo a balazos. Sus películas eran tiroteos interminables, persecuciones imposibles y venganzas sangrientas que dejaban a sus fanáticos extasiados y a sus críticos escandalizados. Lo acusaban de encarnar un México donde la brutalidad era la única salida, de sembrar en el público la idea de que la justicia se conseguía con la pistola en mano. Algunos columnistas lo señalaban como un peligro cultural, diciendo que sus cintas eran como carnada para un país que ya vivía ahogado en violencia real. Otros lo defendían con pasión, argumentando que simplemente mostraba lo que la gente ya sabía pero nadie se atrevía a poner en pantalla. Lo cierto es que, mientras el debate se encendía en los periódicos, sus películas se vendían como pan caliente en los videoclubes y cines de pueblo. Así nació la figura de Mario Almada como el hombre que, sin necesidad de ser un galán de calendario, se volvió el héroe rudo que encendía pasiones y polémicas por igual. Los 6 que mataron a la familia. A balazos. A balazos y a latigazos. Número 2. La sombra del cine prohibido. Con el paso de los años, una acusación se repitió hasta convertirse en sello de su carrera, que Mario Almada glorificaba el mundo del cine prohibido. Sus películas retrataban capos poderosos, lujos manchados de sangre y un estilo de vida peligroso que fascinaba a los espectadores. Para muchos, aquello era un retrato crudo de lo que se vivía en México. Para otros, era simple explotación morbosa que terminaba idealizando lo prohibido. Será por las películas, por el argumento. Siempre hicimos de héroe. Había escenas donde los villanos eran tan atractivos como los héroes, donde la riqueza se mostraba en mansiones, autos y mujeres hermosas, todo conseguido por la vía más oscura. Los críticos lo acusaban de vender fantasías dañinas, de ser el rostro de un cine que normalizaba lo que el país intentaba esconder. Pero mientras los intelectuales lo despedazaban, en los cines de barrio la gente hacía fila para ver esas historias. Almada era visto como un cronista incómodo, alguien que, entre balas y sangre, dejaba expuesto lo que pasaba tras bambalinas de la sociedad. Tráemelo. Quiero hablar con él. Número 3. La polémica por la imagen femenina. Si en pantalla disparaba con mano firme, en sus películas el papel de la mujer era otra bala que lo perseguía. En la mayoría de sus historias, ellas aparecían reducidas a víctimas que sufrían tragedias terribles o a adornos que servían para resaltar la masculinidad del protagonista. Hubo escenas donde las mujeres eran violentadas o privadas de la vida solo para justificar la venganza del héroe, y otras donde se les mostraba como figuras decorativas, siempre ligadas al deseo masculino. No puedo creer es que existan derechos humanos que protejan a esta... Ese tratamiento encendió debates en su momento. ¿Era reflejo de una sociedad machista o era cine barato aprovechándose del morbo? Algunas actrices confesaban entre líneas que las escenas eran más intensas de lo pactado y que la crudeza de Almada en pantalla podía llegar a incomodar. Los críticos lo acusaron de perpetuar estereotipos dañinos, y aunque su público lo aceptaba como parte del espectáculo, esa representación femenina quedó tatuada en su legado como uno de los aspectos más polémicos de su filmografía. Matan a la familia y buscamos la venganza. Cruzamos un desierto con miles de... Y amigos. Apenas vamos comenzando con Mario Almada, un actor que convirtió la violencia en espectáculo, el escándalo en rutina y su vida en un catálogo de rumores y secretos.
Bienvenidos a Tutoriales Gerberín, el canal donde desnudamos las verdades incómodas de la farándula y el cine mexicano. Suscríbanse, activen la campanita y dejen su like, porque lo que viene está más intenso que un maratón de películas de balazos en la madrugada. Así que, a lo que te truje, chencha. Y a buen precio. Por cierto... Número 4. El actor bajo espionaje político. Lo que pocos imaginan es que Mario Almada, el héroe de los balazos en pantalla, también fue vigilado en la vida real. Documentos desclasificados revelaron que la Dirección Federal de Seguridad lo tuvo bajo la lupa. ¿El motivo? Su participación en la vida sindical de los actores. Para el gobierno de aquellos años, cualquier figura pública con liderazgo en un gremio era vista como una amenaza, y Almada no fue la excepción. No, vine a hacer un arresto. Si en algo puedo ser... Se decía que sus reuniones eran seguidas de cerca, que había informes detallados de con quién hablaba y hasta de qué opinaba sobre los líderes de la industria. La ironía era brutal. Mientras en el cine encarnaba al hombre que se enfrentaba al poder a balazos, en la vida real el poder lo espiaba desde la sombra. Este episodio, poco difundido pero explosivo, convirtió a Mario Almada en una figura doblemente polémica. Héroe en la pantalla, sospechoso en los archivos del Estado. Narcotráfico, cuestiones de fronteras, de indocumentados, de balazos, los Almada. Número 5. La verdad oscura entre hermanos. Mario no estuvo solo en su camino. Su hermano Fernando Almada también fue un pilar del cine de acción. Juntos formaron una dupla inolvidable, pero detrás de cámara, la relación no siempre fue color de rosa. Años después, Fernando reveló verdades que pusieron el dedo en la llaga. Hablaba de diferencias creativas, de pleitos familiares y de momentos en que la hermandad parecía romperse. El hermano de Fernando, éramos 2 hermanos. Matan a la familia. Las malas lenguas aseguraban que hubo celos por los protagónicos, que Mario a veces acaparaba más reflectores y que eso generaba tensiones. Otros decían que los Almada, pese a ser inseparables en pantalla, vivían un ambiente cargado de rencores ocultos. Aunque nunca llegaron a un rompimiento definitivo, esas revelaciones de Fernando destaparon un costado turbio de una relación que el público siempre creyó perfecta. La idea de que los hermanos más rudos del cine también se peleaban entre sí fue suficiente para alimentar el morbo durante años. Me dijo, ¿qué vas a hacer allá? No, pues lo mismo que he hecho siempre. Pero ya vendiste todo, pero voy a volver a empezar. No, quédate. Número 6. Amistades incómodas que levantaban sospechas. Otro de los rumores más jugosos en torno a Mario Almada eran sus supuestas amistades con personajes de dudosa reputación. No era raro escucharlo mencionado en fiestas privadas, donde coincidían políticos, empresarios y hombres que vivían en la frontera entre lo legal y lo prohibido. El simple hecho de que su cine estuviera tan relacionado con la violencia hacía que la gente sospechara que esas relaciones no eran casualidad. Una amistad, pero buenos compañeros. ¿Con quién ha hecho amistad usted a lo largo de...? Algunos periodistas de espectáculos insinuaban que Almada se inspiraba en historias que escuchaba en esas reuniones, que sus películas parecían demasiado cercanas a la realidad, como para ser pura ficción. Nunca se comprobó nada, pero el rumor quedó sembrado. ¿Era Mario Almada solo un actor que explotaba la moda de los balazos? ¿O también era un hombre que conocía de cerca ese mundo? Esa duda, jamás resuelta, fue parte de la pólvora que alimentó su mito. Nosotros no hicimos más que defendernos. No es cierto. Número 7. El rey del morbo en pantalla. A Mario Almada lo acusaban de explotar el morbo como nadie. Si una mujer aparecía en pantalla, casi siempre era víctima de una tragedia atroz. Si había un enemigo, terminaba con un final sangriento. Y entre más explícito fuera, más gente llenaba las salas. Los críticos lo llamaban oportunista, un actor que había hecho negocio con el sufrimiento y la sangre. Ya puede habitarla otra vez, don Lucio. Otra vez. Hubo películas que parecían diseñadas solo para generar impacto. Escenas largas de torturas, personajes inocentes asesinados a plena luz del día y justicieros que no tenían piedad. Algunos intelectuales de la época clamaban que ese cine ensuciaba la cultura mexicana. Pero lo cierto es que esos mismos títulos se convirtieron en clásicos de videoclub. La paradoja era brutal. Mientras la crítica lo atacaba, el público lo convertía en ídolo.
Almada entendía que el morbo vendía y lo llevó hasta las últimas consecuencias. Número 8. Pleitos con colegas del cine. Aunque en pantalla parecía el hombre más calmado bajo presión, detrás de cámaras, Mario Almada tenía fama de ser duro, incluso conflictivo. Varios compañeros de la industria murmuraban que podía ser dominante en los rodajes, que no aceptaba fácilmente las críticas y que, cuando algo no le gustaba, lo hacía notar con carácter fuerte. Así es, señor Torres. Algunos actores secundarios se quejaban de que siempre quería las mejores escenas de acción para él, relegando a los demás a papeles de relleno. También hubo directores que, sin mencionarlo directamente, decían que trabajar con él era una experiencia intensa. Estos comentarios alimentaron el mito de que Almada no solo repartía tiros en pantalla, sino también discusiones en la vida real. Aunque nunca se supo qué tan grandes fueron esos pleitos, el rumor lo pintaba como un hombre tan explosivo en el set como en las historias que interpretaba. Pues la primera, todo por nada. Ahí me gané la Diosa de Plata con la revelación del año. Número 9. La censura detrás de sus filmes. El cine de Mario Almada no pasó desapercibido para la censura. Varias de sus películas fueron recortadas o vetadas en algunos estados porque se consideraban demasiado violentas o porque tocaban temas incómodos. En más de una ocasión, los distribuidores se quejaban de que las copias llegaban mutiladas, con escenas claves eliminadas para suavizar el impacto. No son malos, son muy buenas películas, pero pues no va dentro de mi línea, ¿no? Los censores argumentaban que ese tipo de cine podía descomponer a la juventud, mientras los fanáticos decían que era un reflejo honesto de la realidad. Esta batalla entre la tijera oficial y el morbo del público terminó dándole aún más fama. Cuanto más prohibido era un título, más gente lo buscaba. Paradójicamente, la censura no lo debilitó, sino que lo convirtió en una especie de héroe underground del cine mexicano. Un hombre que lograba burlar al sistema con cada proyección clandestina o cada copia pirata que circulaba en los mercados. Número 10. El desgaste de una imagen repetida. Aunque Mario Almada fue un ícono indiscutible del cine de acción, con el tiempo comenzaron las críticas por repetirse demasiado. Se decía que todas sus películas eran iguales. Un hombre con pistola en mano, un enemigo poderoso y una venganza inevitable. Para algunos críticos, Almada había caído en el cliché y se había convertido en un personaje de sí mismo. De vaquero urbano, salir de la zona de confort no debe ser sencillo. El público, sin embargo, lo seguía consumiendo. En los videoclubes de barrio, sus cintas se alquilaban una y otra vez, y su imagen era garantía de ventas rápidas. Pero la prensa lo cuestionaba. ¿Era realmente talento actoral o simplemente había explotado hasta el cansancio una fórmula sangrienta que no necesitaba ni guión sólido? Esta discusión alimentó aún más el mito de Almada, porque, aunque lo acusaban de repetitivo, nadie podía negar que era uno de los pocos actores capaces de filmar hasta 5 películas en un mismo año. No, Mateo. Sería darles la razón. Número 11. Rumores de protección en las altas esferas. Otra polémica que persiguió a Mario Almada fueron los rumores de que tenía protección en altos círculos políticos y empresariales. Algunos aseguraban que no era casualidad que pudiera filmar historias tan crudas, donde parecía retratar realidades incómodas sin que nadie lo detuviera. Había quienes murmuraban que su cercanía con ciertos grupos lo blindaba de problemas, y que esa era la verdadera razón por la que su cine nunca fue silenciado del todo. Los rumores se intensificaron porque, mientras otros actores enfrentaban censura directa o vetos de productoras, Almada seguía rodando sin descanso. ¿Era pura suerte o de verdad tenía un manto de protección que lo mantenía intocable? Nunca se comprobó, pero en el mundo del espectáculo, esas sospechas se convirtieron en un eco constante. Y como suele pasar, entre más se repetía la historia, más parecía cierta. Recuerdo cuando eras una niña y yo te platicaba cuentos de hadas. Número 12. Críticas internacionales al fenómeno Almada. Aunque fue un éxito rotundo en México y América Latina, cuando su cine cruzó fronteras, la recepción fue otra. En festivales internacionales, sus películas eran vistas como un fenómeno extraño, demasiado violentas, con historias que parecían sacadas de un noticiero sensacionalista.
Algunos críticos europeos lo llamaron el héroe kitsch mexicano, mientras que otros lo acusaron de ser el rostro de un país que exportaba violencia en lugar de cultura. A pesar de esas críticas, sus cintas se volvieron piezas de culto en circuitos underground. Para los extranjeros, Mario Almada representaba un cine auténtico, sin filtros, aunque también problemático. Esa dualidad lo volvió aún más polémico. En México era ídolo de multitudes, y en el extranjero, un actor que dividía opiniones entre la fascinación morbosa y el rechazo absoluto. Espectáculos del mundo estuvieron el señorial. Oiga, ¿y por qué ya no hay lugares como... Número 13. Rumores de romances secretos. Aunque Mario Almada nunca fue el clásico galán de portada, su fama lo puso en el ojo de los rumores más sabrosos. La prensa de espectáculos murmuraba que mantenía romances secretos con actrices jóvenes que lo admiraban o que buscaban un lugar en la industria. Se decía que en los sets, entre largas jornadas de rodaje, había química que traspasaba la pantalla y se convertía en historias de pasillo que pocos se atrevían a confirmar. Algunas versiones incluso apuntaban a relaciones con mujeres de familias influyentes, lo que aumentaba el morbo. ¿Eran simples invenciones para vender revistas? ¿O de verdad el hombre rudo del cine también era imán de pasiones escondidas? Nunca se supo con certeza, pero los rumores de amores ocultos se volvieron parte inseparable de su leyenda, como si entre balazos y persecuciones también hubiera espacio para escándalos de alcoba. ¿Cuándo le he fallado? Pero las cosas no salieron como yo quería. Número 14. El escándalo sindical. Uno de los episodios más oscuros de su carrera fue su paso por la vida sindical, donde los conflictos estaban a la orden del día. Almada se involucró en la defensa de derechos laborales dentro del gremio actoral, y aquello lo convirtió en objetivo de críticas y sospechas. La prensa llegó a hablar de maniobras turbias, pleitos por poder y rivalidades que trascendían lo laboral para volverse personales. El hecho de que la Dirección Federal de Seguridad lo vigilara en esa etapa fue suficiente para encender el morbo. ¿Qué tan peligrosa era su influencia en el sindicato como para llamar la atención del gobierno? Los rumores apuntaban a que había quienes querían borrarlo del mapa gremial y que su fama como actor lo mantenía a salvo. El episodio sindical, más allá de sus películas, mostró a un Mario Almada envuelto en luchas de poder que parecían sacadas de uno de sus guiones más tensos. Van a tener que trabajar muy duro. Número 15. La supuesta lista negra. En la farándula mexicana siempre se habló de una supuesta lista negra de actores incómodos, y algunos rumores aseguraban que Mario Almada estuvo a punto de entrar en ella. Se decía que sus películas incomodaban a ciertos sectores porque mostraban demasiado, porque retrataban realidades que muchos querían esconder. Aunque nunca se confirmó oficialmente, los rumores corrían como pólvora. Productores que le cerraban puertas, distribuidores que ponían trabas y hasta autoridades que querían limitar su alcance. Lo curioso es que, lejos de desaparecer, Mario Almada se mantuvo activo como nunca, filmando hasta el cansancio y desafiando esa supuesta censura velada. Esa narrativa de hombre perseguido pero invencible reforzó aún más su imagen. En pantalla y fuera de ella, parecía imposible derribarlo. Nadie ha rodado tantas películas como usted, ¿verdad? Estoy en el Guinness como el actor que más películas tiene. No más. Número 16. El desgaste físico por tanto rodaje. Mario Almada no conocía el descanso. Se decía que podía filmar hasta 5 películas en un mismo año, a veces rodando varias escenas de distintos proyectos en un solo día. Ese ritmo frenético lo convirtió en una máquina de acción, pero también empezó a pasarle factura. Testigos de rodajes aseguraban que, con los años, su cuerpo ya no respondía igual y que las escenas de riesgo terminaban agotándolo más de lo que dejaba ver en cámara. Algunos lo llamaban obsesivo, incapaz de decir que no a una película, aunque el guión fuera flojo o la producción apenas tuviera presupuesto. El desgaste físico era evidente, las ojeras, los movimientos más lentos y la necesidad de dobles que antes no usaba. Pero en vez de detenerse, Almada lo tomaba como combustible para su leyenda. La narrativa del actor que seguía de pie a pesar del cansancio se volvió parte de su mito, aunque detrás hubiera un cuerpo que empezaba a resentir tantos años de balazos, explosiones y persecuciones. Fue de primera. ¿Y eso que no lo hiciste por intuición? Número 17. Críticas a escenas cada vez más extremas. Con el tiempo, las películas de Mario Almada se volvieron aún más intensas.
Si en los 70 sorprendía con violencia directa, en los 80 y 90 las escenas parecían buscar superar cualquier límite. Balaceras interminables, ejecuciones a plena luz del día y venganzas sangrientas que parecían sacadas de pesadillas. Los críticos decían que se trataba de puro sensacionalismo, de un actor que se repetía pero cada vez con más crudeza. Hubo quienes acusaron a Almada de haber convertido el cine de acción en un espectáculo de excesos, diseñado solo para escandalizar al público. Pero como siempre, mientras más se le criticaba, más se consumía. Sus películas eran las favoritas de los videoclubes, donde los clientes buscaban justamente esas escenas extremas que la prensa tanto condenaba. Así, lo que para unos era decadencia, para otros era el sello que lo mantenía vigente. Número 18. Fiestas privadas que levantaban rumores. Al margen de los sets de grabación, también circulaban historias jugosas sobre las fiestas privadas de Mario Almada. Se decía que en casas exclusivas se organizaban reuniones hasta el amanecer, donde corría el alcohol como agua y no faltaban las compañías femeninas. Los vecinos aseguraban que los autos de lujo llegaban de madrugada y que, al salir, muchas de las asistentes lucían con vestidos arrugados y maquillaje corrido, como si hubieran vivido una noche intensa. Algunos testigos afirmaban que esas reuniones iban más allá de simples convivios. Se hablaba de excesos, de carcajadas que duraban hasta la mañana y de escenas que nadie se atrevía a describir del todo. Nunca hubo pruebas claras, pero la combinación de su imagen en el cine con esos rumores fue suficiente para sembrar la duda. En la memoria colectiva, esas fiestas se convirtieron en parte del mito, noches prohibidas donde Mario Almada pasaba de héroe de acción a anfitrión de bacanales. Confía en lo que va a hacer la policía. Ay, ojalá y no pase nada. Número 19. Tragedias reales llevadas al cine. Uno de los aspectos más polémicos de la carrera de Mario Almada fue su costumbre de inspirarse en tragedias reales para sus películas. Historias de asesinatos sonados, venganzas de la vida real y ajustes de cuentas que habían salido en los periódicos se convertían en guiones casi al instante. Para sus detractores, aquello era explotación descarada del dolor ajeno. Para sus seguidores, era valentía al mostrar lo que otros escondían. La prensa llegó a señalar que varias de sus cintas parecían copias al carbón de crímenes que todavía estaban frescos en la memoria del público. Esa cercanía entre la ficción y la realidad encendía el debate. ¿Era cine de denuncia o simple negocio con el sufrimiento de otros? Lo cierto es que esas películas eran las que más se alquilaban en los videoclubes, porque la gente quería ver en pantalla lo mismo que leía en las noticias. Almada, sin querer o queriendo, se convirtió en cronista de la tragedia nacional. Lo que hemos encontrado cada quien es un amigo. Número 20. Figura intocable en los pueblos. En los pueblos de México, Mario Almada no era solo un actor, era casi un mito viviente. Se contaba que cuando visitaba una provincia para promocionar una película o filmar alguna escena, la gente lo recibía como si fuera un héroe real. Nadie se atrevía a faltarle al respeto. Y, según rumores, había quienes decían que hasta las autoridades locales le rendían pleitesía. Su imagen de hombre rudo trascendió tanto que algunos afirmaban que los verdaderos líderes de la región lo respetaban, como si la pantalla hubiera contagiado la vida real. Ese aura de intocable lo acompañó por décadas. Aunque era un personaje de ficción, en la memoria popular se mezclaba con la realidad, y muchos lo veían como un hombre al que convenía tener de amigo y no de enemigo. La delgada línea entre personaje y persona fue parte del poder de su mito. Un pueblo entero entraba ahí y nos daban 15 cines. Oiga, ¿y cómo su hermano? 21. Pleitos con la crítica intelectual. Si había alguien que nunca tragó a Mario Almada, era la crítica intelectual mexicana. Los reseñistas de revistas culturales lo destrozaban en cada estreno, llamando a sus películas baratas, sensacionalistas y dañinas para la imagen del cine nacional. Lo acusaban de ser un actor que había hundido la industria en un pantano de balazos y sangre, alejándola del cine de autor y de calidad artística. Pero Almada se defendía a su manera, trabajando sin parar. Mientras los críticos escribían columnas en su contra, él seguía filmando y llenando salas. Esa enemistad terminó siendo parte de la leyenda. Un actor amado por el pueblo pero despreciado por la élite cultural. Y como suele pasar, esa oposición solo alimentó su fama, porque lo convirtió en el eterno rebelde.
el hombre que triunfaba a pesar de las plumas más afiladas en su contra. El cine. Te digo, en el Mariscal entraban 13,000 gentes un domingo en las 4 funciones y nos daban 15. Número 22. Excesos en su vida personal. Aunque Mario Almada nunca fue protagonista de escándalos al estilo de otros actores de su época, los rumores sobre sus excesos personales siempre estuvieron presentes. Se hablaba de largas noches de fiesta, de reuniones privadas que terminaban al amanecer y de un ritmo de vida que no cualquiera podía sostener. Algunos cercanos aseguraban que detrás de la disciplina que mostraba en el set, había un hombre que también sabía entregarse a la bohemia y al desvelo. Las malas lenguas decían que su resistencia era sorprendente. Podía rodar durante el día y de noche aparecer en fiestas interminables, sin que pareciera afectarle. Esa dualidad, entre el profesional infatigable y el hombre de excesos, lo volvía aún más intrigante. No era el clásico galán de portada, pero sí un personaje que despertaba curiosidad y especulación, porque pocos podían explicar cómo sobrevivía a un ritmo tan brutal en lo laboral y en lo personal. 31 años, ¿cómo conservarse tan bien? Trabajando, mija, estando activo, no estar tirado en una... Número 23. Teorías de conexiones peligrosas. Un rumor que siempre circuló en torno a Mario Almada era que sus películas parecían demasiado cercanas a realidades incómodas. Se decía que algunas de sus historias tenían tanto detalle en las escenas de violencia y en la representación del lujo de los villanos, que más de uno sospechaba que había recibido asesoría directa de personajes que vivían en carne propia ese mundo. Los chismes de pasillo afirmaban que, gracias a estas conexiones, Almada lograba retratar la vida de esos personajes con un realismo que pocos podían alcanzar. ¿Era simple observación del México de la época o había contactos que le daban la información de primera mano? Nunca se comprobó nada, pero esas teorías alimentaron la idea de que Mario Almada no solo filmaba ficción, sino que también estaba asomándose a un terreno peligroso. Y esa ambigüedad fue justo lo que le dio más sabor a su mito. Debiste haber entrado por la puerta grande, Felipe. No por la de servicio. Número 24. Choque generacional con los nuevos actores. Cuando el cine mexicano empezó a renovarse con nuevas generaciones de actores y directores, Mario Almada se convirtió en símbolo de un estilo que muchos ya querían dejar atrás. Los jóvenes cineastas lo criticaban abiertamente, asegurando que sus películas eran anticuadas, repetitivas y llenas de clichés. Lo acusaban de encasillar al cine nacional en un género sangriento, que no permitía evolucionar hacia propuestas más modernas. Lejos de quedarse callado, Almada respondió a su manera, filmando más que nunca. Mientras los nuevos actores apenas empezaban a abrirse camino, él ya tenía décadas de experiencia y un público fiel. El choque fue evidente. De un lado, la juventud que quería cine de autor. Del otro, un veterano que representaba el gusto popular. Ese enfrentamiento marcó los últimos años de su carrera, donde lo que para unos era decadencia, para otros era fidelidad a un estilo que jamás lo traicionó. Fiesta. ¿Pero en dónde? Uy, ¿por qué es esto? Un interrogatorio. Número 25. El último adiós y el mito eterno. Mario Almada trabajó hasta el último día de su vida como si nunca fuera a envejecer. Filmó cuando ya pasaba los 90 años, todavía con el sombrero puesto y la pistola en mano, como si el tiempo no le pesara. Su muerte, en 2016, no fue recibida solo con tristeza, sino también con una ola de polémicas y reflexiones. Muchos lo despidieron como el último gran héroe del cine de acción mexicano, mientras otros insistieron en que su legado estaba manchado por el exceso de violencia y por los mensajes contradictorios de su filmografía. Se habló de que, con él, moría una época del cine, pero también renacía un debate incómodo. ¿Fue Mario Almada un cronista valiente de la realidad mexicana? ¿O un actor que vendió morbo disfrazado de entretenimiento? Esa ambigüedad fue su sello hasta el final. Su funeral estuvo cargado de simbolismo, con fanáticos y críticos reunidos en un mismo espacio, despidiendo a un hombre que jamás dejó indiferente a nadie. Allá en mi casa las hago ahora, pensando, no creas, ya a los 94 años ya me están pesando. Hoy, más que un simple actor, Mario Almada es recordado como una figura que cruzó la línea entre mito y realidad. Y aunque muchos intenten reducirlo a un género, lo cierto es que nadie ha logrado llenar el vacío que dejó en el imaginario colectivo, el del héroe rudo, polémico y eterno del cine mexicano. ¿Qué dices? ¿Le entramos, hermano? Como en los viejos tiempos.
Y amigos, así terminamos este recorrido lleno de polémicas, excesos y secretos detrás de la vida y carrera de Mario Almada, un actor que se convirtió en mito a base de sangre en pantalla y rumores fuera de ella. Si les gustó este recuento, no olviden suscribirse, dejar su like y compartir este video, porque aquí en Tutoriales Gerberín siempre vamos a traerles las historias más intensas y escondidas de la farándula mexicana. Adiós.